Amén, amén. Gracias, amigo. ¿Sabes que me gustaría empezar a que juntos podamos reconocer y tener un tiempo de gratitud a Diego, a Anita, que estuvieron adorando, estuvieron ministrando el corazón de Dios, también poder agradecerle al Chama que está en el sonido, ayer al que estuvo en las letras. Yo creo que estas cosas, esto que está pasando se trata de ser cuerpo, ¿no? De poder ayudarnos los unos con los otros. Y creo que si el Chama o Diego, Anita o Gerald no hubiesen estado, hubiese habido otra posibilidad, otras personas, pero yo creo que son personas importantes para que esto siga funcionando. Entonces, amigo, gracias. Gracias por el sonido, gracias por la adoración, gracias por las letras. La verdad que es lindo también reconocer esos espacios que también Dios se mueve en medio de ellos. Me gustaría poder orar antes de empezar a compartir. Quiero que sigamos en este mismo espíritu. Creo que la última adoración, en donde podemos disfrutar de nuestro papá, en donde podemos acercarnos a sus brazos, yo te animo a que ores y te mantengas en ese mismo espíritu, porque estoy seguro que Dios está acá, que Dios quiere ministrar nuestros corazones, quiere abrazarnos, quiere llenarnos de su amor, quiere llenarnos de su gozo, de su paz, y empezar a traer esa revelación de que en Él hay plenitud, en Él encontramos la plenitud, y Él, Jesús, es la plenitud. Señor, te damos gracias, papá, por este tiempo. Gracias, papá, porque podemos disfrutar de adorarte, de poder reunirnos, de poder estar acá todos juntos, como familia, como comunidad, como iglesia. Señor, te damos gracias, Señor, porque no hay nada más hermoso de poder apartar este tiempo, este día, para poder adorarte todos juntos, poder levantar tu nombre en alto, exponer nuestro corazón y decirte que necesitamos diariamente de ti. Te pedimos, Señor, que seas tú enseñándonos en todo momento, con los pequeños detalles, Señor, a poder amarte de la manera que eres digno de ser amado, de poder volcar nuestra vida en adoración diariamente. Papá, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que seas tú hablando a través de mi vida. En el nombre de Jesús, toma el control, Señor, de mis palabras, de lo que pueda llegar a hablar, papá. Sé tú hablando, sé tú llegando a nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús para que todo pensamiento, todo lo que nos quiera distraer, se sujete a la obediencia de Cristo y que todos juntos podamos estar en un mismo espíritu y poder recibir lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me voy a correr un poquito porque sé de moverme de acá para allá. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien, bien? Vamos a orar por sanidad. Quiero compartirles algo que Dios viene hablándome. Particularmente esta semana fue una semana en donde Él constantemente me llevaba a David, ¿sí? Un capítulo en particular muy conocido, el Salmo 51. Me gustaría, antes de leer un poquito sobre el Salmo 51, poder contextualizarnos por qué David está teniendo un cántico o una oración como desgarradora. Y todo comienza en 2 de Samuel 11 y 12. Particularmente es una historia súper conocida en donde sabemos que David en tiempos de guerra, en tiempos en donde el ejército iba y tenía que guerrear,
Fue a guerrear, pero David decidió quedarse en el palacio. Cuando él decidió quedarse en el palacio, observó a Betsabé, la trajo para sí. En ese momento se dio cuenta que el acto que tuvo con Betsabé fue incorrecto. Por eso empezó como a pedirle a uno de sus íntimos, decirle, necesito que traigas a Urías, que era el esposo de Betsabé. Y en ese momento fue como, yo me lo imagino como todo nerviosa David, pero sabiendo la macana que se mandó. ¿Sí? ¿Qué pasó? Para hacer la historia corta, Jehová manda a Natán, el profeta, para amonestar a David. Y Natán le cuenta una historia en donde habla sobre un hombre rico y un hombre pobre. Esa historia, David encuentra que hay una injusticia con el hombre pobre y en ese momento, yo me imagino con su ira, le dice, Natán, aún así, lo voy a leer textual, dice Natán, ese hombre no es digno, es digno de muerte. Ese hombre es digno de muerte. Y Natán lo escucha y le dice, ¿sabes qué? Ese hombre sos vos. Y ahí empieza como el dolor, el desgarro de David que se manifiesta en Salmo 51. Natán le dice que Jehová lo amonesta, lo exhorta porque se había mandado una macana con Betsabé. Y entonces ahí fue cuando Natán le da ese mensaje y le dice, ¿sabes qué? Este hombre por el cual vos estás tan enojado y le decías la muerte, ese hombre sos vos. Y ahí comienza el Salmo 51, que es súper conocido. Si tienen para anotar, si quieren escribir, quieren buscar en las Biblias, no hay ningún problema. Lo voy a leer, dice, oración de un pecador arrepentido. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y limpia de mí el pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado. Acá dice que es una canción, yo no lo voy a cantar porque como que no da, me parece. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera de que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y a este versículo quería llegar. Dice el 12, 51:12, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Esta semana, mientras meditaba en este único versículo, entendía de parte de Dios que claramente la situación desgarradora que David estaba experimentando, el dolor de haber pecado, no solamente de haber adulterado, sino de haber asesinado en ese momento, lo llevó a que Natán fuera enviado por Dios y lo exhortara y le dijera, yo vi todo lo que hiciste. Entonces, ese dolor, en ese momento siento como David perdió el gozo de la salvación.
Por eso Él dice, restitúyeme. Él perdió el gozo. Él perdió el gozo. ¿Y cuántos acá hemos experimentado o estamos experimentando que hemos perdido el gozo? Yo he perdido muchas veces el gozo y he caminado como si estuviera todo bien, como si, oh, soy cristiano, soy un hijo de Dios, todo bien en la iglesia, perfecto, buenísimo. Pero dentro de mí no está el gozo que realmente debería manifestarse. Y la tristeza, la angustia, las situaciones que generaban una inquietud en mi corazón estaban por encima del gozo que realmente tendría que haber estado por encima. A mí me pasó, me pasa muchas veces. Y yo creo que es algo que realmente tenemos que tener en consideración. Cuando realmente vemos que no estamos disfrutando la vida de un hijo de Dios, tenemos que frenarnos y ver y preguntarnos, ¿estamos gozosos por ser hijos de Dios? ¿Nuestro gozo está por delante de las circunstancias que estamos viviendo? David no había perdido el gozo de su salvación en el acto que tuvo con Betsabé o en la exhortación que tuvo del profeta Natán. David perdió el gozo de su salvación cuando decidió quedarse en el palacio en vez de ir a la guerra con su ejército. En ese momento él decidió quedarse. Yo me quedo acá, un gozo momentáneo, quedarme, total. Los guerreros, mis guerreros están con Jehová, el Señor de los ejércitos, van a ganar, van a vencer, esta vez me quedo en casa. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones sabiendo que teníamos que hacer algo y tomamos una decisión incorrecta y sabemos cómo nos fue? Y decimos, chuta, tendríamos que haber hecho caso, tendríamos que haber avanzado en la dirección que Dios quería que nos estaba marcando y decidimos quedarnos. Y cuando nos quedamos y no somos sensibles a la dirección de Dios, a lo que Él quiere hacer y seguir haciendo en nuestras vidas, muchas veces el enemigo está ahí como león rugiente, queriendo devorarnos, queriendo hurtarnos, destruirnos, queriendo llevarnos al pecado y caer y empezar. Lo único que quiere es que empieces a perder el gozo de tu salvación. Un hijo de Dios sin gozo es presa fácil para el enemigo. Un hijo de Dios con gozo refleja y manifiesta a Jesús y lo que hizo Jesús por sus vidas. ¿Sí? Amén. Como les dije, David perdió el gozo de su salvación cuando decidió quedarse en el palacio. Y me preguntaba estas cosas, ¿cuándo fue que David empezó a experimentar el gozo de su salvación? Y empecé como a retroceder la historia de David. ¿Se acuerdan que David era un pastorcito, el más chico de sus hermanos? Estaba apartado en un campo cuidando las ovejas, solo. Y yo creo que él empezó a experimentar el gozo de su salvación cuando se dio cuenta que era visto por Dios. Cuando fue el profeta Samuel, lo ungió con aceite. Yo creo que empezó a experimentar un gozo en donde dice, esto nunca me lo imaginé en mi vida, pero empezó a experimentar el gozo. Fue visto por Dios, fue visto en ese momento cuando cuidó las ovejas, cuando los cuidó de los osos, de los leones, cuando tenía tiempos de adoración a solas. David empezó a experimentar el gozo de su salvación en sus tiempos de intimidad, cuando nadie lo veía, cuando creía que nadie lo veía, pero en ese momento Dios envía a Samuel a ungir a David para que sea rey de Israel. Yo creo que esa fue una de las primeras veces que él experimentó el gozo de la salvación de Dios.
Otra, cuando se enfrentó a Goliat, cuando estaba en medio, estaba el ejército de Israel, todos atemorizados por Goliat, y en ese momento llega David, dice, vos que querés pelear con lanzas, con espadas, yo voy a luchar con Dios, el Rey de Israel, el de los ejércitos celestiales, Él el que va a luchar por mí y vamos a vencer. Yo creo que el respaldo de Dios al ganar a Goliat fue un gozo enorme en la vida de David. Fue el respaldo de Dios. Yo estoy con vos. No solamente te ungí, sino vencimos a Goliat que estaba atemorizando a todo mi ejército. El gozo de la salvación es parte del fundamento de una vida cristiana. El gozo es una verdad que se vive aún en las peores circunstancias, aún en los momentos más difíciles que podemos llegar a experimentar. Empecé a hacerme esta pregunta y quiero hacerles esta pregunta. ¿Cómo está el gozo de su salvación? ¿Cómo está el gozo de su salvación? No es como para que me lo respondan, sino para que se lo pregunten a ustedes mismos. Digan, estoy gozoso, estoy experimentando el fruto del Espíritu, el gozo en mi vida. Y empecé a preguntarle al Espíritu Santo qué era lo que me quería decir con respecto a cómo está el gozo de nuestra salvación. Y me guió a 1 de Pedro 1, del 3 al 12. Si quieren anotarlo, anótenlo. No tiene desperdicio este versículo, este capítulo prácticamente. Del 3 al 12 voy a desarrollarlo. Del 1 al 2 hay una contextualización de a quién Pedro, el apóstol Pedro, está hablándoles. ¿Sí? Está hablándoles a personas que fueron sacadas de su propia tierra. ¿Sí? Se los voy a leer para poder llevarlos al contexto. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, en Galicia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz se les sea multiplicada a cada uno de ustedes. Quiero hacerte esta pregunta, y me la hice personalmente. ¿Qué es lo que me está haciendo apagar el gozo en mi vida? ¿Qué es lo que me está haciendo apagar el gozo? ¿Sí? ¿Cuáles son las circunstancias o las realidades que enfrentan tu vida y estás llevando a perder el gozo? Quizás es algo cotidiano y muchas veces sucede. La tecnología, las redes sociales, por ahí empiezan a estar por encima de tener tiempos de oración, tiempos de intimidad, tiempos de lectura, tiempo de coinonía, tiempo de poder ir a la reunión. Y hay veces que las redes sociales se ponen por encima de nuestro gozo, el poder disfrutar, de poder seguir conociendo a Dios y tener una charla, una relación con Dios en oración. Quizás, como le sucedió a David, un pecado de lujuria, ¿sí? Que está apagando el gozo de tu salvación. O la familiaridad, la rutina, que también puede que sea inclusive dentro de nuestra iglesia, el poder relacionarnos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Disfrutamos bien, la pasamos bien, nos reímos, pero nos olvidamos que el foco es Jesús, que nuestro centro de la charla tiene que ser Jesús en nuestra vida. Y en la familiaridad llega un momento en donde está todo muy bien, todo muy lindo, pero ¿qué pasa cuando sacamos a Jesús del centro de nuestras charlas? Empezamos a poner como prioridad lo relacional, que está bueno, que es necesario, pero muchas veces contradictorio
Porque Jesús dice, sí, relaciónense, pero yo quiero estar en medio de sus charlas, yo quiero estar en medio de sus oraciones. Yo quiero que cuando una persona esté enferma, hey, oremos por ti, oremos por ti. La Eni que está resfriada dijo, oren por mí. Entonces, son cosas que muchas veces, son situaciones cotidianas que muchas veces nos desenfocan y nos hacen menguar a nuestro gozo. Empezamos a sentir como que nos gozamos, empezamos a gozarnos menos en la presencia de Dios. O también muchas veces pensamientos de inseguridad, ¿sí? Sentirnos inferiores. Muchas veces estamos pensando más en nosotros que en Jesús. Que el que nos puede llevar y nos puede afirmar, el que nos puede llevar y decir, ¿sabes qué? No sos inferior, no sos eso que estás diciendo, que no te sentís amado, que no sos importante. Si me buscas a mí, yo te voy a mostrar quién sos. Te voy a decir qué es lo que yo siento por vos. Y creo que estas situaciones muchas veces a menudo nos suceden a nosotros y que tenemos que estar como atentos a que realmente lo que Dios quiere hacer es que podamos disfrutar de su presencia, que podamos gozarnos de Él, gozarnos de su salvación. Y muchas veces estas circunstancias nos empiezan a apagar. Pero en la Biblia podemos ver muchas veces cómo los seguidores de Jesús perdían muchas cosas, renunciaban a muchas cosas. Y recuerdo este versículo ahora en donde Jesús se expone, empieza a charlar, muchos de la multitud se van y les dice a sus discípulos, ustedes también se van a ir. Y Pedro dice, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo creo que la revelación que tuvo Pedro en ese momento lo cautivó el gozo de esa revelación. Puedo perder todo. ¿A dónde voy a ir si solamente en ti podemos encontrar esa palabra de vida eterna? Solamente en ti podemos disfrutar en medio de las circunstancias. Solamente en ti podemos sentirnos seguros cuando los demás se vayan y se alejen. Amén. Yo marqué 4 puntos. Me superé, antes decía 3. Pero me estiré con 4. Me animé a un cuarto. Pero quiero arrancar con el primero. Dice, el gozo de la salvación es alimentado por la adoración. El gozo de la salvación es alimentado por la adoración. Primera de Pedro 3 al 12, yo marqué 3 y 4, voy a leer el 3 y 4, dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho hacer nuevos en una nueva esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Podemos ver adoración en las palabras de Pedro hacia Dios en estos 2 versículos. El gozo de la salvación es alimentado por la adoración. No es solo que fuimos perdonados, justificados o salvados. Todo eso es consecuencia a la mejor decisión que hayamos tomado en su vida. Pero si te quedás solo con eso, te vas a perder del gozo y de disfrutar de poder sentarte a la mesa y charlar con Dios, el conversar. En tener tiempos con Dios, el poder adorarle, no solamente es cantarle, ¿sí? Es parte. Si querés hacerlo, hacelo, es necesario. Pero la adoración es reconocer quién es Dios, pero también es conocerle a Él. ¿Quién sabe más de 3 atributos de Dios? El poder conocerle teniendo la palabra de Dios que nos descubre, corre el velo y nos muestra las características,
nos muestra sus atributos, nos muestra quién es Dios y nos lleva no solamente a poder tener tiempos de lectura, sino llevarlos a una conversación con Él. Eso es adorar, tener conversación con Él, reconocer quién es. Y pedirle también esperar y escuchar como hacíamos el ejercicio hoy. Salmo 16:11 dice, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No alcanza con solo saber que Dios es omnipresente. Podemos darlo por hecho, está acá, está en la esquina, está en todos lados. Es omnipresente. Pero yo necesito que esté en mi habitación los tiempos que pueda tener en intimidad. Quiero conocerle, quiero disfrutar, quiero aprender. El gozo de la salvación es alimentado por la adoración. Si estás lejos de tu Dios, acércate en adoración. Y si cantás, buenísimo. Si no cantás, también, cantale. Tené tu tiempo con Dios. Mientras estás hablándole, mientras estás conversando, a mí me sirve mucho poner adoración. Poder cantarle o ladrarle. Pero me sirve. En lo personal me sirve muchísimo. Entonces te animo a que tengas tus maneras, tus formas de poder relacionarte con Dios, conocerle y decirle, Dios, quiero gozarme en tu salvación, en medio de la adoración, en medio de conocerte y cantarte, en medio de descubrir las maravillosos atributos que podemos encontrar en la palabra. Segundo, el gozo de tu salvación es sostenido por la fe. Es tremendo este versículo. Mediante la fe, el 5, recuerden que leímos el 3 y el 4, el 5 dice, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios, para que la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. La fe nos revela y nos sostiene el gozo. El poder de Dios te va a ir sosteniendo en fe en cada momento y en cada proceso o en cada desierto que estés pasando en tu vida. El mismo Dios que te dio la fe para creer en su Hijo Jesús es el mismo Dios que te da la fe para seguir manteniéndote en medio de los procesos, en medio de las circunstancias, en medio de los momentos difíciles y las tristezas. El mismo Dios que te dio la fe en creer en su Hijo es el mismo que te da la fe para poder sobrellevar los desiertos de tu vida. Romanos 11:17, perdón, puse demasiado versículo, pero me encanta. Dice, Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros como cristianos creemos en el Dios invisible. ¿Sí? Creemos en el Dios invisible, creemos en Jesús aún sin haberlo conocido. Nos damos cuenta que la vida cristiana es vivir por fe. Y la fe son los anteojos que nos permiten ver al Dios invisible en nuestras vidas. Al Dios invisible operando en los colegios, operando en los trabajos, operando en los lugares donde vos te puedas mover como hijo de Dios. La fe son los anteojos que nos permiten ver al Dios invisible. En Hebreos 1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La falta de fe quita el gozo de nuestras vidas. Nos quita las ganas de orar porque empezamos a dejar de creer que tiene un valor o un significado el orar. ¿Sí? Dios ya no me escucha. Ya no escucho la voz de Dios. No me responde. Mejor dejo de orar. Cuando nos quedamos sin fe, empezamos a dejar de creer. Y eso es una consecuencia heavy, porque también empezamos a perder el gozo. El creer nos sirve para poder avanzar en los planes que Dios tiene para nuestra
nuestra vida. Sin fe es imposible agradar a Dios y vivir una vida cristiana. Sin fe no podemos tener el gozo de la salvación. Me quedo con esta porción. Fe, si nos alimentamos por fe, nos alimentamos leyendo la palabra y creyendo, aún sabiendo que no vemos a Dios, aún sabiendo que no pudimos caminar con Jesús en la tierra, comprendiendo que el Espíritu Santo se nos dio para poder disfrutar y que se nos sea revelada las Escrituras y también poder caminar una aventura con Él. La fe son los anteojos que nos llevan a ver lo que Dios, el Dios invisible, quiere hacer a través de tu vida y en nuestras vidas. Amén. Tercero, el gozo de tu salvación es perseverar en medio de la aflicción. 6 y 7. Leo. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que las pruebas de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que parece aún probado por fuego, sea hallada, gracias, mi amor, sea hallada que resulta en alabanza. El propósito de la prueba es que nuestra fe sea hallada en Cristo y gozarnos en que en Él obtenemos la recompensa. Hay situaciones, como decimos, y por ahí soy demasiado reiterativo en decir situaciones, circunstancias. Siento que lo digo muchas veces, pero esto yo me pongo a pensar en el contexto que ellos vivieron. Ellos vivieron persecución, los sacaron de su tierra, los golpeaban, los amenazaban. Entonces, la persecución que ellos tenían no es la persecución que hoy estamos viviendo nosotros. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo creo que en algún momento vamos a sufrir una persecución mayor. Pero aún así, en las circunstancias que podamos llegar a vivir, nosotros tenemos que tener claro que debemos mantener el gozo del Señor y la esperanza en Él en medio de las aflicciones, en medio de las situaciones difíciles. ¿Sí? Permiso, voy a tomar un matecito. Pedro no te dice que te goces porque estás enfermo, que te goces porque te despidieron de tu trabajo, que te goces porque sos pobre. Él dice que te goces porque en medio de esas aflicciones Dios tiene un propósito y Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de esas aflicciones que podemos llegar a estar experimentando. No dejes que las aflicciones te roben el gozo de las buenas nuevas que se te han anunciado. En Santiago 1 dice, hermanos, pongan en sumo gozo cuando se encuentren en medio de las pruebas, sabiendo que la prueba sabiendo que la prueba, su fe produce paciencia y la paciencia tenga un perfecto resultado para que sean perfectos y completos, para que no les falte. Debemos poner no solamente nuestra fe, sino nuestra esperanza en medio de las circunstancias. El gozo se empieza a avivar, el gozo se empieza a manifestar cuando dejamos que cualquier aflicción de nuestra vida no llegue al punto en donde tiene que estar Jesús. El gozo de tu salvación se deleita en Cristo. 8 y 9. 8 y 9. Seguimos claramente en 1 de Pedro. 8 y 9, 8 y 9. A quien, sin haber visto, ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con el gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas.
Ser cristiano es amar, es creer y es gozarse en la persona de Cristo. Les dejo como esta tarea para sus casas, para cuando tengan sus tiempos a solas. Enciérrense en un cuarto. Enciérrense en un cuarto. Tengan un tiempo con Dios. Abrí tu Biblia y empecé a pedirle a Dios, quiero experimentar el gozo del Espíritu en mi vida. Quiero que el gozo del Espíritu empiece a manifestarse en mi vida. Sí. Marcaba esto mientras tenía un tiempo de oración. Hoy a la mañana, yo sé que tú eres mi Salvador. Yo sé que moriste en la cruz por mí, resucitaste. Y que tú intercedes por mí. Yo sé que me amas. Yo sé que me observas. Yo sé que me cuidas. Yo sé que me guías. Y podemos buscar distintas características de lo que hace Jesús en nuestras vidas y por nosotros. Pero no sirve que yo te las diga a vos, sino que vos se las digas a Él. Que te encierres y digas, ¿sabes qué, Dios? Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias, Jesús, por lo que hiciste. Quiero que se me revele la salvación, que se me revele la gracia, que se me revele la misericordia, que se me revele tus abrazos, que se me revele que me estás constantemente observando, que se me revele el que me estás cuidando, que se me revele que me amás y que no estoy solo en medio de cualquier situación. Si te acercás a Él y si acudís a Él, te deleitarás y el fruto del gozo se manifestará a través de tu vida. No dejes que el gozo de tu salvación sea robado por tus tristezas, por tus procesos, por tus pecados, por alejarte de Dios, sino que aferrate al Evangelio de Cristo, que es la fuente inagotable de gozo en todas circunstancias. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente en nuestras vidas. Si estás cansado, recordá lo que dice Nehemías, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Le voy a pedir a Diego que vaya pasando, pero me gustaría que le preguntes al Espíritu Santo. O más que preguntarle, decirle, Espíritu Santo, esta es la porción del gozo que tengo hoy en mi vida. Quiero ofrecerte el gozo. Quiero gozarme en tu presencia. Quiero realmente reconocer tu salvación, pero también alegrarme en todo lo que tú ya hiciste en nuestras vidas. Ten un tiempo para poder orar y pedirle a Dios que Él sea, que el Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿hace cuánto que no te reís? ¿Hace cuánto que no disfrutás? ¿Hace cuánto que no saltás, que no gritás? ¿Hace cuánto que no adorás como si estuvieras solo? ¿Hace cuánto que sentís que el gozo del Espíritu, que es el fruto del Espíritu, no lo podés experimentar y no lo estás experimentando? ¿Hace cuánto? ¿Qué fue lo que te robó el gozo de tu salvación? ¿Qué fue lo que te robó el gozo de tu salvación? Si podés identificar qué fue, presentárselo a Dios. Presentáselo a Dios. Presentáselo a Dios. Decirle, Dios, estoy triste, estoy angustiado, angustiada. Hace rato
que me siento apagado, hace rato que no disfruto de la manera que me gustaría disfrutar. Quiero que se haga verdad y viva esta verdad que tú nos enseñas. Espíritu Santo, ven con tu gozo. Ven con tu gozo. Ven con tu gozo. Ven con tu gozo. Espíritu Santo, ven con tu gozo. Ven con tu gozo. Ven con tu gozo. Ven, 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 ven. Ven con tu gozo, Espíritu Santo. Ven con tu gozo. Queremos gozarnos en tu presencia, sabiendo que en ti hay plenitud. Donde abundó el pecado, abunda la gracia. Ven, Espíritu Santo. Ven, 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 ven. Toma el control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro ser. Ven, Espíritu Santo. Ven, 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 ven. Ven. Te animo a que te pongas de pie. Te animo a que te pongas de pie y empieces a hacer algo que realmente quizás te pueda llegar a avergonzar. Pero ponete a pensar en que Dios quiere revelarte el gozo de su salvación. Él quiere cambiar tu lamento en baile, en danza, en cánticos, en gritos de júbilo. Espíritu Santo, ven. Restituye el gozo. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos, Espíritu Santo. Oramos para que seas tú restituyendo el gozo de tu salvación sobre tu iglesia. El gozo de tu salvación sobre cada uno de los que hoy estamos acá. Todo lo que fue robado es restituido en el nombre de Jesús. El gozo que fue robado es restituido en el nombre de Jesús. Y nos declaramos como una iglesia alegre, gozosa en Cristo, sabiendo que tú tienes absolutamente todo lo que necesitamos. Restituye el gozo de nuestra salvación en ti, Jesús. Hey, ven, Espíritu Santo. Ven, ven, ven. Canta esta canción. Adorar a Dios y pedirle que empiece a avivar el gozo del Espíritu Santo en tu vida. Una nueva temporada, hemos hablado sobre esto. Se nos ha profetizado una nueva temporada. Y en la nueva temporada hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. En Romanos 8:1 dice que para los hijos de Dios no hay condenación. Nadie puede condenarte. Sos perdonado, sos perdonada. Sos amado, sos amada. Sos disfrutada por Dios. Sos disfrutado por Dios. Sos observado y observada por Dios. No estás solo, no estás sola. Estás acompañada por quien dio su vida por ti. Hey, ven, Espíritu Santo. Ven. Vienes y haces que mi corazón se alegre. Cuando llenas el lugar, tú estás y te estás moviendo. Yo estoy y me estás llenando bien.
haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo. Cántalo hasta que tu espíritu lo crea. Cántalo hasta que tu espíritu lo crea. Cántalo hasta que tu espíritu lo crea, hasta que tu cuerpo lo crea, hasta que tu mente se rinda en la presencia de Dios, hasta que tu razonamiento caiga y tu espíritu se avive y se levante. Hey, Espíritu Santo, ven, ven, ven. Así te estás moviendo. Yo soy y me estás llenando. Santo Espíritu, desciende, te anhela a ti, oh Santo Espíritu, desciende, te anhela a ti. Cantamos, vienes, oh, vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo. Yo soy y me estás llenando. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo. Yo soy y me estás llenando. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo. Yo soy y me estás llenando. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo. Yo soy y me estás llenando. Santo Espíritu, desciende, te anhelo a ti, te anhelo a ti, oh Santo Espíritu, desciende, te anhelo a ti, te anhelo a ti, oh Santo Espíritu. Empezá a cantarle a tus aflicciones, empezá a cantarle a tus tristezas, a tus angustias, que Dios te dio una oportunidad más. Gozate en la presencia de Dios, rompe con toda tristeza, con toda angustia. Dios restaura el gozo de tu vida, Dios restaura y pone un gozo nuevo, sabiendo que todo lo que Él va a hacer a través de tu vida va a traer gozo, gozo en lugares de tristeza, gozo en lugares de oscuridad, gozo en donde realmente necesitamos adorar. Gozo, gozo. Llenas el lugar, tú estás y te estás moviendo. Yo soy y me estás llenando. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo. Yo soy y me estás llenando. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo. Así como lo hiciste sobre las aguas, muévete hoy aquí. Ven, descansa en nosotros. Así como lo hiciste sobre las aguas, muévete hoy aquí. Ven, descansa. Así como lo hiciste, oh, así como lo hiciste sobre las aguas, muévete, muévete Espíritu, oh, ven, descansa en nosotros, así como lo hiciste sobre las aguas, muévete hoy aquí, oh, ven, descansa en nosotros. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar.
restauras el gozo, la alegría en nuestro corazón. Restauras el gozo de la salvación.